Buen día, buena salud, buen dinero. Vamos a intentar nuevamente dar inicio a la conferencia. Hoy parece que no nos van a dejar mismo transmitir, pero vamos a hacer la lucha y a seguir intentando. Si por algún motivo nos vuelven a interrumpir, les voy a mandar un escrito que por favor lo lean y que sigamos con este mensaje que es importante que lo reciban. Entonces, continuando con este misterio de los tres traidores, estamos hablando de tres traidores que todos los seres humanos tenemos que vencerlos en el camino de la iniciación. En este camino que queremos retornar hacia los soles. Y para eso necesitamos liberar nuestra alma. Para liberar nuestra alma, pues requerimos del camino de la iniciación. Entonces es importante comprender la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Jesús Cristo, el gran Kabir de Galilea, que vino a enseñarnos el misterio por el cual tenemos que pasar todos los seres humanos. Aquí tenemos un misterio muy importante que develar sobre los tres traidores, porque estos tres traidores están dentro de cada uno de los iniciados, cada uno de los seres humanos. Solo que, a diferencia de las pruebas que tenemos que vencer y pasar, el Maestro Jesús vino a enseñarnos cómo es ese proceso en forma pública, con su cuerpo de humano. Por eso es que dentro de los misterios de estos encontramos a un traidor, Judas, que es el apóstol más querido y más amado de Jesús, el que está más cercano a él. Pero para que se pueda pasar el proceso de la traición, es importante que él haga el papel del traidor. Lógica Inti, por ser el más amado de Jesús, el que da la vida por Jesús, etcétera, etcétera, no lo va a hacer. Por eso es que el Maestro Jesús bloquea la mente de Judas para que Judas pueda cumplir con esta misión. La misión que cumple Judas es bastante interesante porque él tiene, a través de las 33 monedas con las que le vende al Cristo, con las que le vende a Jesús, este dinero está representado en la vida desordenada que tiene el ser humano, alrededor de licores. Entonces es importante comprender de que Judas representa a toda esta cantidad de desiertos, ¿no? Especialmente las fornicaciones y los adulterios. Entonces Judas viene a jugar o a desempeñar este papel en este drama cósmico que es la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús el Cristo. Pilatos es el que está encargado porque él todo lo justifica. El poder de la mente es el que le domina a este demonio. Por eso que siempre se andará lavando las manos, se declarará inocente. O sea, él nunca tiene la culpa. Entonces es importante que todos esos procesos también lo vivimos nosotros en cuerpo físico, en cuerpo humano. Entonces es importante comprender de que ya debemos dejar de justificarnos de todo, ¿sí? En donde si tenemos culpa de algo, pues actuemos con sinceridad, ¿sí? Y dejemos de buscar excusas que muchas veces la gente no nos cree, pero que termina diciéndonos sí, sí, sí para no
agrandar los problemas muchas veces. Entonces ya es hora o llega la hora de dejar de dejar de justificarnos y asumir con responsabilidad nuestras tareas, las que debamos cumplir. Caifás, que es el tercer demonio, sí, que es el de la mala voluntad, siempre él va a estar utilizándolo inclusive a la religión. Así como él lo hizo en el Senadril. Él se inventó una cantidad de cuestionamientos para acusarle a Jesús. Entonces es importante que dejemos de ser cínicos y empecemos a enfrentar la realidad de las cosas. Caifás está representado en nosotros como el cínico traidor, ¿sí? El que convierte el altar en lecho de placeres y el que fornica incesantemente, el que adultera constantemente. Entonces es importante, ¿sí? Que estos tres traidores o estos tres demonios que están dentro de nosotros, pues pasen o saquemos de nuestra viteria, de nuestro cuerpo. Lo saquemos de nuestra mente, lo saquemos de nuestra voluntad, lo saquemos. Ellos representan a los demonios más grandes, a los egos más grandes que están dentro de nosotros. Pilatos, Caifás y Judas nos hacen vivir estos dramas y tenemos que pasarlo. Estos tres traidores secretamente pues son los que le hacen sufrir muchísimo al adorable íntimo sin piedad alguna. Entonces Pilatos, por ejemplo, le hace poner la corona de espinas en las sienes, ¿no? En las sienes de la parte de la que los malvados yoes le flagelan, los demonios le flagelan, le insultan, le maldicen en el estado, en el espacio psicológico íntimo, sin piedad de ninguna especie. Todo este proceso por el que pasa el Maestro Jesús tiene una íntima relación con el país psicológico de nos, que también lo vamos a estudiar cuando estudiemos al cuerpo mental, porque en el cuerpo mental es donde se ha hecho su guarida el defecto, en donde Satán se apoderó de los cielos del microcosmos hombre para poder actuar a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros deseos, porque los deseos también nacen en la mente, y poder realizar todo tipo de fechorías en este caso. Entonces, oscureciéndole a la conciencia que muchas veces nos dice que no debemos hacer y que tenemos es que vencerles a estos tres demonios. Entonces lo que quería era que sus mercedes entiendan y comprendan que este proceso que vivió Jesús en el Calvario es un proceso que todos los iniciados tenemos que pasar. Entonces, seamos un poquito inteligentes, acerquémonos a Dios. Por sí mismos es un poco difícil, bastante difícil, pero si Dios está con nos, ¿quién contra nos? ¿Sí? Entonces, vamos a pedir su asistencia, vamos a pedirle su ayuda para vencer a estos tres demonios que están dentro de nosotros.
La vida, pasión y muerte de Jesús es un drama cósmico trascendental. En este proceso, el ser humano conoce y comprende la razón del ser del mismo ser, comprende la vida misma. Tenemos que todos someternos a las pruebas de las iniciaciones, que ya hablamos en semana. Y atendernos pues a este proceso maravilloso que justo dura 33 heliocrones, luni heliocrones, la vida de nuestro Maestro Jesús, porque nace un 18 de abril y justamente cuando cumple 33 heliocrones de vida, él fallece a los 33 días, también un día 18 de abril. Esto que estamos diciendo no es capricho. Todo esto está en los registros acásicos de la madre naturaleza. En los registros acásicos de la tierra se encuentran todos estos datos. Y también en los registros acásicos de Nos y de los grandes mensajeros, lógico, porque ellos vivieron estos procesos. Entonces, siguiendo con este proceso, es importante entender a qué vino Jesús el Cristo aquí a la tierra. Cuando le es presentado ante Pilatos y le interroga a Jesús, entonces le dice si es que él es el rey de este mundo inclusive. Y él no afirma ni niega, porque él no vino a demostrarle a nadie, pero por sus obras, por sus hechos los reconoceréis, dice. Y así es. Entonces él se lava las manos y en ese lavatorio de manos se negocia, porque se estaba viviendo un tiempo, una fiesta de la Pascua, en donde se podía liberar a un preso, a un sentenciado, y negocia la liberación de Barrabás a cambio de la vida del Cristo. Y el pueblo, ¿qué dice? Liberen a Barrabás. Y no hubo un ser que levantara su voz para defenderle a Jesús. Entonces sucede lo que ya todos conocemos. El Calvario, ese tránsito con látigo, con la corona de espinas, y luego en la cruz. Aquí hay un pasaje muy importante que todos debemos conocer. ¿Por qué Jesús es crucificado en medio de dos ladrones? Se habla de un ladrón bueno y se habla de un ladrón malo. Entonces es importante conocer este misterio porque el buen ladrón, Dimas, ya vivió un pasaje muy interesante cuando Jesús tuvo que huir con Miriam y José, huyendo de la muerte porque se había decretado matar. Herodes había decretado matar a los niños menores de 2 años. Entonces, en esa huida, Miriam y José están en una cueva, el niño con hambre y con frío iba a ser muerto por justamente este demonio
al que liberaron, Barrabás, y Dimas se interpone y salva la vida del niño. Ya en ese tiempo el niño le dice que conmigo estarás en el reino de los cielos, en el paraíso, porque el paraíso es diferente al Edén y es diferente a los cielos. Entonces, eso también tenemos que explicar. Entonces resulta que Dimas, que es el buen ladrón, Gestas es el mal ladrón. Y efectivamente, cuando Dimas le pregunta a Jesús, le dice que se acuerde de él en el paraíso y le dijo que sí. Claro que sí, mientras que Gestas le incitaba, como Satán que es, a que descendiera de la cruz y que también los salvara a ellos. Así es como actúa la bestia, así es como actúa Satán. En todo caso, lo importante de esto es entender que el pecado más grande que existe en la humanidad se llama robo. Ser ladrón es lo más grave que le pueda suceder al ser humano. Inclusive, ser un fornicario, ser un lujurioso, ser un iracundo, ser un asesino, no es tan grave como es ser ladrón. Satán le roba a Dios al hacerse pasar por Dios, al lanzar sus mandamientos, al crear sus religiones, al crear la más grande, al crear la más dura de las religiones, que es la religión católica. Es importante comprender que la religión católica es fundada allá en el Concilio de Nicea en el año 325 con todas las religiones paganas que existían para ese entonces. El resultado de este concilio es la fundación de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Católico significa universal. Ahí es donde cambian todas las fechas, como ya dijimos. Ahí es donde se alteran el orden de los días, los meses, las fechas y todo el desorden que hoy tiene la humanidad es causada por el resultado de este concilio. Es importante comprender que el Imperio Romano, que es donde esta iglesia de Roma, esta iglesia católica, funda su imperio en Roma. Roma, leído al revés, significa amor. Escríbalo y léalo al revés. ¿Y qué es lo contrario del amor? Es el odio. Entonces es importante comprender que en este lugar se empieza la más dura de las persecuciones a los verdaderos cristianos. Una persecución que no dura 1 año, 2 años, no, dura mucho tiempo.
con las cruzadas, dura mucho tiempo con los saqueos que empiezan a realizarse en los diferentes lugares de la tierra. Y para el año de 1500, los saqueos que hicieron en el continente americano. Entonces, cuando imponen el misterio de la cruz, en el nombre de la cruz, empezó la conquista. Y en el nombre de la cruz es como se fue expandiendo este imperio. Con sometimiento, con esclavitud y con robo. Por eso es que el robo es altamente satánico. El robo es casi imperdonable. Cuidémonos del robo. El padre Haeckel y Induceus nos vino a enseñar que existen más de 13,000 formas de robo. Imagínense cómo es eso. Pero eso lo vamos a hablar en otro Mocierto porque nos llevaría mucho tiempo y queremos terminar esto de los misterios que rodean a la Semana Mayor, a la Semana de Satán, porque santo y santa es lo mismo. Santa y Satán es lo mismo, solo tiene que cambiarle una letra. En lugar de ponerle en el medio, lo pone al final. Santa, Satán, es lo mismo. Entonces, el misterio de la muerte es porque es menester que se sepa que es humano. Y como humano, pues, tiene que morir para luego dar a conocer el misterio de la resurrección de entre los muertos. Cada uno de nosotros tiene que levantarse del lodo de la tierra, levantarle a su alma que hoy mismo se encuentra en uno de los infiernos, no solo de esta Gea, sino de este cosmos. Es importante resucitar el alma, y a eso es que ha venido el maestro Samael Joab Torbeor, a resucitar nuestras almas. ¿Cómo nos resucita? Primero, dándole a entender a la humanidad que el alma tiene cuerpo físico, y el cuerpo físico del alma es nuestra sangre. Y la sangre se encuentra altamente contaminada. Entonces es importante conocer y comprender que los seres humanos tenemos que resucitarle a nuestra alma, primero limpiando nuestra sangre. Para limpiar nuestra sangre tenemos que ser ovo-lacto-vegetarianos, ovo-lacto-vegetariados, porque es la única forma de limpiar nuestra sangre, especialmente con los frutos cítricos que debemos aprender a consumir en nuestro primer alimento, en nuestro primer alicierto del día. Hay mucha interrupción en este diálogo. Hemos hecho lo imposible por tratar de comunicarnos, pero vamos a tener que resumirlo todo esto en un capítulo que de pronto lo estemos dictando el día sábado. Entonces es importante que conozcan estos misterios que están en el torno del ser humano. La resurrección de nuestra alma es importantísima, porque sin alma
no podemos unirnos al Padre, al íntimo, a Dios dentro de nosotros. Entonces, trabajemos con nuestro cuerpo, transformando los defectos, eliminando a la bestia que cargamos dentro, con una correcta alimentación, con ejercicios físicos que son los acrógesis y practicando la castidad científica. Practicar la castidad es no perder la sagrada energía de la vida, no botar nuestro semen en los varones y el vitriolus en las evas en las mujeres. Aprendamos este misterio que el sendero Tao, que la doctrina Tao está enseñando a la humanidad y que es el mensaje que nos traen los mensajeros cósmicos de Dios para este tiempo. Los maestros Hakel, Zeus y Induceus y el maestro Samael. Se nos ha complicado mucho la comunicación el día de hoy, entonces vamos a tener que dejar hasta ahí. En todo caso, si usted es cristiano, si usted cree en Jesús el Cristo, siga su doctrina, siga su ejemplo que nos vino a enseñar. Su doctrina está en los 4 evangelios, en Mateo, Lucas, Juan y Mateo. Es importante que aprendamos a vivir, especialmente venciendo a estos 3 demonios, a estos 3 traidores que están dentro de nosotros. El día sábado vamos a hacer un resumen de este tema y les esperamos. Ojalá en la mañana, tipo 10 de la mañana, podamos estar dialogando con sus mercedes. Entonces, que esta semana de Satán se convierta en la semana del Cristo. Vamos a finalizar con la máxima de Jesús el Cristo. Él dijo que no venía a abolir los mandamientos de Dios. Por el contrario, venía a ratificarlos. Y un mandamiento más nos daba: amar a tu prójimo como Él nos amó a los discípulos. Entonces practiquemos el amor. Amor es dar, pero dar consciente. Saber lo que está dando. De lo que tenga. De amor si es que necesita amor, porque de lo que dé está sembrado. Bueno, entonces practiquemos lo que dice Éxodo 20. Ahí se encuentran los 10 mandaciertos o mandamientos de la ley de Moisés. Nos vemos el día sábado en un resumen especial que vamos a dedicarlo por esta Semana Santa. Gratitud a todos, que Dios me los cuide, me los bendiga, y que las bendiciones del Padre Hakel, Zeus, Induceus y Samael Joabatorbeor, desde el lugar en donde ellos se encuentren, sea para cada uno de sus mercedes, sus familias y sus allegados. Benditos sean y que Dios los cuide muchísimo. Aom. Habló para sus mercedes el maestro Arpíndalo. Ariwaji Esopamaj. Hasta el próximo día sábado.